Bueno, pues lo primero es daros la bienvenida a todos. Soy miembro de la Junta Directiva de esta asociación, que es la Casa de los Maestros de Valencia, y el presidente no ha podido venir por una cuestión personal de última hora. Se lamenta no poder estar con todos. Y nada, pues la Asociación Católica de Maestros de Valencia desde el 47 pues lleva trabajando por buscar la verdad, por proponer la verdad, por investigar, sobre todo pensando en lo más pequeño, ¿no? los más desvalidos. Y ahí está haciendo su misión desde el 47, viendo todos los días pues milagros, ¿no? De hecho ahora estamos en un seminario que se titula La adolescencia vista desde la ciencia. Y el lunes que viene tenemos una charla que da don Pablo Ferrís, pautas en casa y en la escuela, ¿no? Dentro de lo que es este trabajo que estamos haciendo. Y nada, pues cuando no hubo lugar para que se desarrollara esta charla, pues nosotros hemos abierto las puertas, como hacemos con todo, ¿no? Entonces, pues, sentiros en casa, bienvenidos y encantados de acogeros. No se oye la otra sala, ¿eh? Os lo digo porque no habéis dicho nada. Mirad los... No estaba en el micro, ¿eh? Ya lo he dicho, lo acabo de decir. En la ventana no se oye. No, eso se sale Disculpad un segundo que... Aguanta, porque en verdad... A ver, ¿ahora? Eso está conectado, no se mantiene la computadora. Déjale pasar siempre algún correo. Bueno, como veis, los 1000 demonios nos sacuden. Y bueno, no, tengo buena voz, no hace falta. A ver, la situación de que estemos aquí así hoy. ¿Qué no te saben de Ten cuidado con tu pie, que si lo tocas ahí, sí. Estoy acostumbrado también a subir. A ver, Es necesario el micro para que te oigan en el otro lado. vale. Bueno, pero bueno. Ante todo agradeceros que estéis aquí, pese a todo lo que ha ocurrido. Bueno, pero quizás no lo oyen por el ordenador, pero no hace falta que esté. Entonces, la situación que estamos aquí así no ha sido otra, sino pues la imposibilidad de que se nos haya alquilado ninguna sala, ni que se nos haya cedido ninguna sala por parte de ningún colegio, ni ningún colectivo, ni ningún sitio pues, afín ni no afín. O sea, se nos ha negado por activa y por pasiva ningún tipo de salón para poder dar este tipo de presentación que nosotros, que es el libro que pues Agustín y Nicolás han escrito y que a través de... Bueno, pues a través de Hazte Oír simplemente nosotros nos queríamos hacer eco porque creo que es bastante importante que conozcamos cómo funciona la nueva izquierda a través de la cultura, el presentarlo. Es un plato exquisito para nuestros hijos y que están cambiando la forma de pensar.
Es importante que sepamos el por qué hacemos esta charla con estas incomodidades, porque no nos han dejado otra, o sea, que por eso queremos agradecer infinitamente a la Asociación Católica de Maestros que nos hayan dejado este espacio de libertad, porque se nos ha negado en las universidades, se nos ha negado en los hoteles, se nos ha negado en los colegios y se ha pedido por activa y por pasiva, se ha suplicado y se nos ha negado. Entonces, se nos ha negado porque sí, porque es lo que es. Entonces, eso quería que lo supierais, no voy a decir nombres ni voy a decir apellidos, pero que sepáis de que se nos ha negado, afines y no afines. Entonces, es algo muy importante que lo sepáis, para que luego, ya vimos una charla en la que lo dije, en los colegios donde van nuestros hijos, y supuestamente creemos que están salvaguardados, y donde supuestamente son católicos, o supuestamente creemos que están protegidos, se nos está negando el ir a dar este tipo de charlas. Eso que lo sepáis. Y nos decían muchos padres, ¿cómo puede ser eso? Pues ya lo veis, esto es una muestra de lo que está ocurriendo, que tenemos que dar las charlas a escondidas. Estamos amenazados por ¿cómo es? El LGTB. No, el LGTB. ¿No? Observatorio del LGTBI-fobia. Sí, o sea, estamos además señalados y además estamos denunciados por la Fiscalía por el LGTB-fobia. Es un invento, sí, no, pero es que está amparado por la ley y está... Sí, pero no voy a ir ahora a arreglarlo, o sea, ahora iré y miraré a ver por qué no va. Discúlpame, si todos están acá, se acercan, muchos de los que están allá pueden ir contra la pared. Pues acercaros, pasando. Por favor. Lo ha dicho Nicolás. Se van a poner detrás. Sobra sitio ahí. Sobra sitio. Pasar sobra sitio, ahí tendrás. Haceros para adelante, pasamos para adelante. Se ven y se ven. Hay mucha gente, ¿eh? Hay mucha gente. Sí. ¿Queda mucha gente fuera? Sí. La otra es que saquemos esto. Aquí hay mucho como veis, es esto informal, o sea... Pasar. Y sin taburetes al suelo, sentados al suelo, pasar. Jóvenes, ¿Por dónde pasamos? Pasar. A ver, esto va a estar difícil. Están llamando. ¿Se puede?
Si es practicable la terraza. Si es que paguen más, es los de la terraza. Qué calor. Queda mucha gente afuera. Hay 2 salas llenas. Hay 2 salas llenas, más pequeñitas 2 salas llenas. No, sí, que no, que se han llenado de gente. Seguí entrando. Hablando alto nos oyen así, del otro lado no. No creo. A eso no te van a oír. Tampoco podemos hacer más. Mateo. Tampoco esperábamos esto, porque cambiando la ubicación con las casas tampoco sabíamos lo que iba a pasar. Entonces, comenzamos y quien quiera que entre, se siente, se arrastre, se ponga debajo de una silla, no voy a estar teniendo de pie y le digo, cuidado porque me ando pegando de todo. Buenas tardes a todos, gracias por venir. Soy Javier Villamor, portavoz de Astodir, los encargados de traer a estos 2 estupendos argentinos hoy con nosotros. La gira que llevan a cabo son 10 ciudades en 10 días y ellos vienen a hablar sobre el libro que publicaron hace 3 años, que todavía les da hasta el día de hoy para seguir informando a la gente sobre qué es la ideología de género, que como bien explican ahora y en detalle, yo les voy a dar brevemente un apunte. La ideología de género simplemente es la intención de deshumanizar a las personas, de romper con la biología tradicional, que es decir, somos lo que somos, está en nuestro ADN, para modificar o para poder manipularlas. Ya lo explicarán mejor Agustín y Nicolás. Les repito otra vez, les doy las gracias de nuevo por estar aquí, también disculpen las molestias. Esta izquierda que se va a desmontar hoy, o que estamos desmontando en esta gira, es la izquierda que muchos de ustedes seguramente hayan escuchado por izquierda posmoderna. Es una izquierda vieja, pero renovada a su vez, que es un nuevo frente de batalla para todos los que consideramos en este caso que la libertad de educación o la libertad de nuestros hijos es sagrada. La defensa de las libertades es uno de los pilares fundamentales de Astodir, junto a la defensa de la vida y de la familia. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa libertad de educación, de la libertad de como padres, de poder educar a nuestros hijos con los valores que digamos nosotros, no con los que el Estado diga. Porque al fin y al cabo la ideología de género es una herramienta del Estado para poder manipular a la población. Confunde a las personas, les hace creer en derechos o neoderechos en absoluto son violados. Ayer, por ejemplo, en Mallorca tuvimos bastantes problemas, aparte porque a partir de mes separatista, con esta ley de LGTBofobia, como quieran llamarlo, supuestamente nos revientan estos actos porque dicen que fomentamos la violencia física o verbal contra colectivos homosexuales, transexuales, etc. Como bien ustedes podrán comprobar hoy, y como otras personas han comprobado durante estos días y comprobarán durante esta semana, aquí no nos metemos con las personas, no insultamos a las personas, no nos importa lo que hagan las personas en su intimidad, pero sí nos importa que esa intimidad trascienda en política y se meta en la vida de cada uno. Oye, perdona un momento. Va a comenzar... En las otras salas ni se ve ni se oye. ¿No tenéis micros o algo? No, es que están los profesores ahí. No señal. Va a comenzar la exposición Agustín Laje. Para quien no le conozca, es un joven politólogo, 3 obras en su haber. Esta es la que nos tenemos entre nosotros, que es el libro negro de la nueva izquierda, que por cierto también recordarles que lo pueden comprar en la entrada. Después, cuando acabe la conferencia, los autores podrán firmar, etcétera, etcétera. También recordarles que hay un turno de preguntas, pero que como somos tantos, les voy a pedir por favor que me la pasen por escrito si es posible. A ver si algún compañero mío más adelante os puede ir pasando unas hojitas. Luego yo pues filtraré para que el debate sea más ameno, porque bueno, ya saben ustedes que sobre todo a los españoles nos gusta mucho dar nuestra opinión, y si nos ponemos todo uno a dar nuestra opinión, pues aquí nos vamos esta mañana. Nada más, Agustín Laje comienza. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Voy a tener que subir la voz, vamos a hacerlo sin micrófono y también a la gente que veo que está allá afuera, ojalá puedan escuchar. ¿Hay alguna posibilidad de bajar las luces? No todas, obviamente. Si hay posibilidad de bajar por lo menos a la mitad, la otra. Ahí estamos mejor. Bueno, miren, nosotros fuimos invitados con Nicolás por Hazte Oír a la organización a la cual le damos muchas gracias, a hacer una gira por 10 ciudades de España en unos 12 días más o menos. En Madrid arrancamos, colectivos LGBT le pegaron a un anciano que quería entrar a nuestra charla. Al día siguiente nos fuimos a Zaragoza. En Zaragoza tuvimos que en un día pasar por 3 salones distintos por las amenazas que hacían organizaciones de izquierda, feministas, LGBT, contra los gerentes de estas empresas que nos iban dando de baja el salón y son muy francos con nosotros. Miren, nosotros vivimos de esto, sabemos lo que se nos viene, si nosotros aceptamos, por más que coincidamos solo con ustedes, sabemos lo que se viene luego, así que lo lamento mucho, no les vamos a poder dar el sitio. 3 lugares distintos, finalmente un valiente dijo, bueno, está bien, vengan, que a veces suele haber algunos valientes como esos. En Oviedo, al día siguiente, tuvimos una manifestación LGBT afuera que tiró con botellas de vidrio contra la gente que entraba. Tiró con botellas de vidrio, como siempre, obviamente la prensa estuvo en Madrid, la prensa estuvo en Oviedo, la prensa estuvo en Zaragoza, pero al día siguiente ningún diario decía absolutamente nada de esto, por más que todos estos videos están subidos en internet, en las redes sociales de cada uno de nosotros. Al día siguiente fuimos a Barcelona, en Barcelona directamente no pudimos dar la conferencia porque un grupo de LGBT, con la complicidad del Estado y de la policía, afuera del salón empezó a arrojar botellas de orina contra la gente, pintura contra el salón, está todo filmado, por más que los muchachos LGBT acá se rían, son ellos los que hacen estas cosas, tan lindas, ¿no? Y bueno, no se pudo hacer. No se pudo hacer, sin embargo, hicimos una conferencia por internet, y por internet nos vieron al día de hoy más de 100.000 personas. O sea, iban a estar unas 500 personas físicamente y por internet nos vio mucho más. Así que a veces las cosas no salen como ellos quieren. Ayer estuvimos en, a ver si me recuerdan, Mallorca. En Palma de Mallorca. Y a las 4 de la tarde nos avisan que el salón del hotel en donde íbamos a estar avisa que se cancela. ¿Se cancela por qué razón? Bueno, por la misma, ¿no? Tenemos muchas presiones políticas en este caso también. ¿Y qué hacemos? Bueno, no, váyanse a buscar otro lugar. Encontramos, por suerte, otro lugar que hoy ya empezó a pagar las consecuencias de haber abierto sus salas. ¿Qué significa esto? Significa que en España la libertad de expresión es una parodia. La libertad de expresión no existe. Acá directamente no se pudo conseguir otro lugar más que este, sabiendo que nos iba a quedar chico. Tenemos muchísima gente afuera que no ha podido entrar por esto, por esta situación, sino tendríamos un salón más grande totalmente lleno. Pero cuidado, porque supuestamente nosotros somos los opresores, nosotros somos los autoritarios, los medievales. Lo que estamos pidiendo es simplemente hacer la presentación de un libro. Un libro. ¿En qué época se quemaban los libros? Hoy lo que se queman son las conferencias. Cuidado. Muchas gracias a todos por estar acá. Vamos a estar hablando un buen rato sobre todo esto. Pero esa introducción me gusta hacer para que sepan de dónde venimos, los lugares en los que ya hemos estado y que no hemos tenido paz en ninguno de ellos. Por suerte no hemos tenido paz, porque eso reafirma la necesidad de estas conferencias y reafirma la necesidad de informar y formar a la gente que está interesada en defender su libertad. Porque quien no puede hablar, quien no es libre para dar una conferencia, no tiene libertad para absolutamente nada. Quien quiera censurar nuestras conferencias, no nos censuran a Nicolás, a mí, a Javier, a Hazte Oír. Censuran al español que quiere venir a escuchar una charla, nada más. Censuran a ustedes. Nosotros ya sabemos todo lo que vamos a enunciar aquí, porque por algo estamos de este lado. A los que censuran o a los que incomodan, en este caso, es a ustedes mismos. Voy a hablar de 3 cosas, de 3 temas generales. Voy a desarrollar un poco la tesis fundamental de nuestro libro, que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda.
Voy a tratar de explicar qué tiene que ver esto de la ideología de género con lo que nosotros llamamos la nueva izquierda. Voy a hablar sobre la ideología de género en sí misma, apelando al marco teórico del feminismo de género. Y voy a terminar mencionando cómo la ideología de género no puede sobrevivir ni expandirse sin el apoyo estatal, sin la coerción del Estado y cómo ha empezado a reducir las libertades de las mayorías en todos lados. La izquierda tuvo que mutar en el primer mundo a partir de la post-Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, y más precisamente hablando, entre 1950 y 1973, los países de la OCDE, crecen a un ritmo promedio de un 5% de su PBI anual. Es decir, crecen ininterrumpidamente durante 23 años a lo que hoy llamaríamos tasas chinas. ¿Esto qué significa? Significa que la riqueza se multiplica, se distribuye y las clases obreras que estaban llamadas por los marcos teóricos del marxismo clásico, que daba letra y estrategia a la vieja izquierda, dejan de tener asidero la realidad. Porque entre otras cosas, lo que Marx preveía era la revolución allí donde el capitalismo más avanzaba, y lo que se estaba comprobando es que donde el capitalismo más avanzaba, las clases obreras se aburguesaban. Las clases obreras dejaban de tener incentivos para cambiar el mundo, porque sus incentivos ahora pasaban por cambiar el automóvil y ya no tenían más interés en seguir escuchando la misma perorata que venían escuchando desde hace tiempo por parte de las izquierdas. En los Estados Unidos de los 60, por ejemplo, ¿quién hubiese pensado que era posible todavía ver un Che Guevara? En Francia de los 70, ¿quién se hubiese creído que era posible un Fidel Castro, o en Inglaterra un Mao Zedong? La izquierda se vio en una situación sociohistórica que le presentaba una realidad distinta de lo que el marco casi profético que Marx había levantado ya no tenía nada que ver con él. Marx había explicado a la sociedad en función a una figura que después el marxismo va a entender que fue una metáfora arquitectónica. ¿Por qué razón arquitectónica? Porque Marx decía básicamente que una sociedad funcionaba como una casa de 2 pisos. El primer piso de esa sociedad estaba constituido, según Marx, por la economía, por las relaciones materiales entre los hombres. Estamos hablando de una filosofía materialista. Sobre esa base o estructura, o primer piso lo podríamos llamar hoy, se levantaba una superestructura, dice Marx, que contenía la cultura, la religión, la moral, el derecho, la ideología, la política, la filosofía, el arte, todo aquello que no podemos tocar, en definitiva. Todo aquello que no podemos tocar es simplemente un reflejo de las relaciones económicas verdaderas entre los hombres. Si la sociedad se divide de esa forma, si la sociedad funciona además de esa manera, y nosotros, por ejemplo, estamos acá no dando esta conferencia hoy, sino que somos parte de un grupo izquierdista y estamos en la década del 30 y creemos en estas teorías, y estas teorías nos van a dar a nosotros además un marco estratégico, la pregunta es muy simple: ¿cómo hacemos para derribar esa sociedad si lo que queremos es hacer una revolución? ¿Atacamos al primer piso, es decir, a la estructura económica, o atacamos al segundo piso de la casa, es decir, a la superestructura ideológico o cultural? La respuesta era muy clara. Atacamos a la estructura económica porque sobre esa estructura se levanta el resto de los componentes de esa sociedad. Esto que parecía tan claro daba además sentido a la idea de que la historia avanzaba conforme la lucha de clases. Las luchas revolucionarias no eran luchas de sexos, no eran luchas de géneros, no eran siquiera luchas de etnias, eran luchas de clases. ¿Quiénes son las clases sociales? Por ejemplo, el campesino y el terrateniente, el obrero y el capitalista. Pero tenemos ahora que los obreros, a partir de cierta parte del siglo XX, estamos empezando a perderlos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Bueno, volvamos a mirar al segundo piso de esa casa, a ver qué había allí. Bueno, tenemos por ejemplo la cuestión del sexo. Y si antes le decíamos al obrero: obrero, usted está siendo explotado por su patrón a través de un sistema que se llama el capitalismo, ahora le podemos decir, por ejemplo, a la mujer:
mujeres, usted está siendo oprimida por el hombre a través de un sistema que se llama el patriarcado. Podemos ver géneros y le decimos al homosexual, por ejemplo, homosexual, usted está siendo oprimido por el heterosexual, así en abstracto, a través de un sistema que se llama la heteronormatividad. Y aplicamos la misma lógica dialéctica que antes aplicábamos para conducir al mundo hacia una lucha de clases, en otro terreno como puede ser el del sexo, el del género, el de las etnias, el de las especies, etcétera, etcétera, etcétera. Digo muchos etcétera porque la izquierda hoy está dando luchas culturales en todos estos aspectos, pero hoy nos vamos a concentrar en uno, que es en el que tiene que ver con la ideología de género. ¿De dónde viene esto de ideología de género en términos políticos, intelectuales? De justamente intelectuales que viniendo desde las izquierdas dijeron lo que Marx dijo, pudo haber tenido algún rasgo de validez durante algún tiempo. Ahora si queremos cambios políticos desde la izquierda, tenemos que reformularlos, modificar este sistema teórico, y así aparece esta nueva izquierda que deja de lado la lucha de clases y emprende una lucha cultural. Nos metamos de lleno en la ideología de género y discernamos qué es la ideología de género en función de quienes, a nuestro juicio, por lo menos han sentado sus fundamentos teóricos. Han sido aquellas teóricas feministas que podríamos englobar en una categoría bien amplia, como es la del feminismo de género. El feminismo de género es el feminismo más contemporáneo, más actual, que se caracteriza por privilegiar la categoría del género para dar explicación al presunto sometimiento de la mujer por el hombre. El primer gran ejemplo de esta teoría, a mi juicio por lo menos, está en Simone de Beauvoir, una francesa que publica en el año 1948 el libro que algunos de ustedes verán en la pantalla, que se llama El segundo sexo. El segundo sexo, del año 1948, es hoy más vendido, más leído y más enseñado que cuando fue publicado en Francia. En la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, por ejemplo, ha sido el libro más vendido. Más que cualquier otra cosa, más que García Márquez, más que Vargas Llosa, que Dan Brown o cualquier literatura en boga. Ahora bien, con una diferencia que es importante. El segundo sexo no es un libro simple, no es un libro de masas. Es un libro que hace análisis psicoanalíticos, valga la redundancia, marxistas, existencialistas. Es un libro que en esta edición por lo menos debe tener 850, 900 páginas. No es un libro de masas, lo cual que nos anuncia, bueno, que la propaganda es tan fuerte que las masas, sin embargo, quieren tener el segundo sexo bien expuesto en su casa, a pesar de que no puedan pasar seguramente ni de la página número 7. Pero es muy cool y muy progre que tus amigos lleguen a tu casa y digan, ah, mirá, tenés el segundo sexo. Sí, está espectacular. Bueno, pero no pude pasar de la página número 7. ¿Cómo se resume este libro? A ver, ¿o qué hace que este libro tome tanto auge y qué frase de alguna forma inmortaliza la tesis? Esta frase seguramente la conocen muchos de ustedes y dice así: no se nace mujer, llega uno a serlo. En esta frase encontramos precisamente los orígenes de lo que nosotros llamamos hoy ideología de género, toda vez que nunca antes el feminismo con tanta fuerza había desencializado la existencia de la mujer, la existencia natural o biológica de la mujer. ¿Por qué? Porque si no se nace mujer, llega a serlo, significa que lo realmente relevante en la existencia de la mujer no viene dado en ella, sino que tiene que ver con los rasgos que una sociedad impone sobre esa mujer. Hay un sistema sociocultural que hace de la mujer una mujer, porque una mujer no es una mujer antes de nacer, sino que una mujer llega a hacerse mujer en un clima sociocultural que está configurado y dominado por ¿quién? En un libro que estamos hablando del segundo sexo y un primer sexo, incluso en un orden jerárquico. ¿Quién es ese primer sexo? El hombre. El hombre ha diseñado un sistema opresivo, etcétera, etcétera, que imprime rasgos de subordinación a la mujer, que llega a ser mujer y llega a ser, por lo tanto, no el primer sexo, sino el segundo sexo. Esto, en resumidas cuentas, es la idea que está detrás de estas 8 palabras. Yo voy a marcar ahora un, digamos, marco teórico muy rápido para que nosotros podamos entender lo que está pasando hoy, pero fíjense que me estoy yendo atrás en el tiempo y voy a ir avanzando más o menos cada 10 años. El feminismo radical aparece con toda su fuerza en 1970, en la década del 70, sobre todo en los Estados Unidos,
con autoras como Kate Millett. Kate Millett publica uno de los grandes libros de esta corriente, llamado Política Sexual. Política Sexual inmortaliza una frase que hoy también está en boca de todo el mundo. Esa frase es: lo personal es político. ¿Y qué tiene que importarnos a nosotros? Bueno, esta frase se inscribe en una tesis que se titula Política Sexual, por lo tanto la sexualidad es una cuestión personal, pero ser personal, al ser personal, es una cuestión política. Y bueno, otra vez, ¿qué nos importa a nosotros que hoy se esté dando por sentado que lo personal es político? Nos tendría que importar porque la sociedad moderna está regida políticamente por algo que se llama el Estado moderno, que es una organización que se caracteriza por monopolizar el uso de la fuerza y por darle sentido al marco de lo político. ¿Quiénes ocupan el Estado? Los políticos. Decir que lo personal es político alegremente es decirle a ese mismo Estado: oiga, ¿sabe qué? Todo aquello que es personal en verdad es suyo. Porque lo personal es político y la política es su ámbito de acción por definición. Y usted además tiene las armas en forma monopólica para decidir sobre los asuntos políticos. Y estamos todos hoy avivando la idea de que lo personal es político. Entonces la relación que yo tengo con mi novia, la relación de un esposo con su esposa, la relación de padres con sus hijos, como son relaciones personales, son entonces relaciones políticas, y como son relaciones políticas, adivinen que el Estado está legitimado para intervenir, diseñar, rediseñar y manipular esas relaciones conforme a sus visiones particulares, en este caso sobre la sexualidad, por ejemplo, entre otras. ¿Por qué? Porque lo personal es político y dentro de lo personal está lo sexual. Ya les voy a dar algunos ejemplos prácticos. Vamos, como digo, de a poco tomando algunos conceptos teóricos. Década del 80, Monique Wittig publica en Francia varios ensayos, en verdad, y varios libros. Es una de las feministas más respetadas hasta el día de hoy, más contemporáneas, digamos. Pero yo quiero compartir sobre todo dos tesis, así muy a grandes rasgos, porque las vamos a usar el resto de la charla. Una de ellas es su idea de que vivimos bajo un régimen de heterosexualidad obligatoria. Ya dice, vivimos en un régimen que nos configura como heterosexuales, nos obliga a ser heterosexuales, a pesar de que ella haya sido homosexual en Francia y nadie la haya molestado jamás por ser homosexual, y eso está muy bien que así haya sido. Ahora bien, la falacia es la siguiente: no existe obligatoriedad allí donde la alternativa a lo que supuestamente es obligado está prohibido. ¿Cómo vamos a hablar de que hay una obligación a ser heterosexual si sus alternativas, afortunadamente, hoy no están prohibidas? Como por ejemplo la homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, etc. Al no estar prohibido, seguir sosteniendo que hay un régimen que obliga a las personas a ser heterosexuales tiene una función político-ideológico-cultural que es, en el marco, por ejemplo, de la educación sexual integral, decirle a los chicos: oigan, ¿saben qué? Si ustedes son heterosexuales, no es realmente porque sean heterosexuales, sino es porque hay un régimen que los obliga a ser heterosexuales, y ya vamos a ver más adelante algunos ejemplos de esta cuestión. La otra gran tesis, bastante lacaniana, digamos, de Monique Wittig, es que la mujer directamente no existe. Ella dice, bueno, Simone de Beauvoir dijo: no, ¿saben qué? No se nace mujer, llega uno a serlo. No. La verdad es que la mujer en verdad no existe, y trata de probarlo de varias formas. Una de ellas es apelando al lesbianismo como sujeto político, a la lesbiana como sujeto político distinto de la mujer, que viene sin embargo a confirmarnos que fuimos adoctrinados en binarismo sexual toda vez que se nos dijo que había hombres y mujeres, porque la lesbiana no es una mujer, es otro tipo de ser humano, y esto ya lo escribirá en algún libro por ahí que se llama El cuerpo lesbiano, entre otros. Entonces la mujer no existe, y acá ustedes pueden pensar, bueno, pero seamos francos, ¿quiénes piensan realmente que la mujer no existe? ¿Por qué tenemos que preocuparnos acá de que una teórica de los años 80 del feminismo más radical, casi queer, haya dicho que la mujer no existe? Bueno, tenemos que preocuparnos porque si bien la ciudadanía tiene muy bien en claro esto, los Estados-nación ya han asumido esta tesis como válida, y las organizaciones internacionales más importantes del mundo ya han asumido que verdaderamente la mujer no existe. Le voy a poner algunos casos prácticos. León Rotero es un trans del Paraguay invitado en ONU Mujeres a representar a las mujeres del Paraguay. Es decir, un hombre, efectivamente, hoy representa a las mujeres del Paraguay. Y solamente esto es posible si la ONU previamente ha asumido que la mujer no tiene ninguna esencia.
porque cualquiera puede ser algo es porque ese algo es nada. Cuando cualquiera puede ser algo es porque ese algo sencillamente es nada. Si hoy cualquiera puede ser una mujer por simplemente decir que es una mujer, entonces, ¿cuál es la esencia de la mujer? Ninguna. No tenemos más mujeres. La mujer verdaderamente no existe ni existió jamás, sino fue producto de un sistema cultural artificioso, ilusorio. Y entonces, muy bien, a ONU Mujeres vamos a tener, por ejemplo, a un trans que va a representar a las mujeres de su país, aunque las mujeres de su país ya hayan dicho en su amplia mayoría que no se sienten representadas. Esto pasó en Argentina este año. En Argentina los hombres se jubilan a los 65 años, las mujeres se jubilan a los 60, y un señor muy inteligente llamado Sergio dijo, cumplí hoy 60 años, no quiero seguir en mi trabajo, estoy cansado, veo que las mujeres se jubilan 5 años antes, saben que ahora yo soy también una mujer, si tengo un estado que me está diciendo que ser mujer depende de que yo diga que sea una mujer y ya está. Entonces, claro, Sergio ahora se cambió su identidad sexual y ahora ni siquiera se puso Marta, se puso Sergia. Cambió la O por la A y ya está en una burla evidente, en un hackeo del sistema evidente. ¿Y cómo responde el Estado a los medios de comunicación? Responde así: no estamos acá para juzgar. Claro, ¿qué significa no estamos acá para juzgar? Significa no estamos acá para discernir. ¿Para discernir qué? Bueno, para discernir si Sergio es Sergio, si Sergio es Sergia, si Sergia es Sergio, si Sergia es Sergia, o quién demonios es este sujeto. No podemos saberlo porque como Estado hemos dicho que la realidad se define en función de la autopercepción. Y una vez que hemos dicho eso, tenemos a un hacker y ya no tenemos antivirus. No sabemos entonces cómo reaccionar frente a esto. Y bueno, que estafe al pueblo argentino. Está muy bien, ¿no? Acá, otro ejemplo de Argentina. En Argentina la justicia ordenó que un trans jugara en la liga de hockey femenino. ¿Qué pasó? Un trans se mete efectivamente en la liga de hockey para mujeres. Las mujeres de los equipos rivales dicen, no, bueno, yo no quiero jugar con un transexual, que en definitiva el resto de su cuerpo es un hombre, su fuerza es propia de un hombre, etc. Yo vine acá a jugar con las mujeres, entonces la liga lo retira, apela a la justicia, y la justicia que dice, bueno, tenemos la ley de identidad de género, que dice que cada uno es aquello que dice que es. Entonces, si él dice que es ella es ella, y ella es una mujer, entonces, ¿por qué no va a jugar al hockey con las mujeres, a pesar de que las mujeres no quieran hacerlo? Esto solamente es posible si el Estado argentino ha afirmado, por lo menos de forma implícita, que la mujer no existe. Esto está pasando en muchos lugares. Un adolescente transexual gana una competición en la categoría femenina de atletismo. Un hombre transgénero campeona de levantamiento de peso en Australia. De triunfar en el balonmano masculino, jugar al fútbol femenino australiano. Bueno, este es de ustedes. ¿Quién es Ángela Ponce? La Miss España transgénero. Miss Universo. Mucha gente me dice, oh, no, bueno, pero con tantas mujeres tan lindas que tenemos en España, cosa que es cierta. Yo supongo que habrá muchas de ellas que no le hará mucha gracia, digamos, que los hombres nos metamos en estos certámenes, pero no se amarguen tanto, porque acá hay una buena noticia, que es que si los rusos llevaron al hombre al espacio en el 61, los yanquis en el 67 lo llevaron al hombre a la luna, ustedes los españoles lo llevaron este año a Miss Universo. Así que tienen un nuevo hito histórico para celebrar. Pero no son los únicos, ¿eh? Esto viene pasando hace rato. 2 mujeres trans, o sea, 2 hombres, serán candidatas a la reina de la vendimia. Dos notas distanciadas por 6 meses del año pasado. La primera, trasladan un violador a una cárcel de mujeres tras su cambio de sexo. 6 meses más tarde, esto es en Estados Unidos, aíslan por conducta obscena a un violador transgénero que cumple pena en una cárcel femenina. ¿Y qué esperaban, digamos, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, un hombre viola mujeres, el Estado lo aprende, dice, sí, pero yo soy tan mujer como las mujeres que yo violé. Bueno, no estamos acá para juzgar, porque como Estado hemos dicho al mismo tiempo que cualquiera es lo que uno diga que es. Entonces, lo meten en la cárcel con las mujeres, vuelve a hacer lo mismo, y ahora ¿qué pasa? Ahora está aislado. Es decir, ni siquiera es, bueno, ahora se lo puso con los hombres, pues nos damos cuenta ya por segunda vez que el tipo no es una mujer.
Entonces, ahora, ahora está aislado. ¿Esto qué significa, esto de aislar? Significa que la ideología de género en definitiva te lleva a una sociedad esquizofrénica porque no tenés la capacidad, el Estado ha perdido la capacidad de reconocer al otro. No hay posibilidad de reconocer al otro porque la realidad hoy está sujeta a la autopercepción de aquellos que tienen poder de lobby político para afirmar justamente que la realidad depende de los caprichos de cada quien. Entonces tenemos este tipo de casos. Y esto está pasando en varios lugares. Violadores convictos se declaran mujeres para ir a cárceles femeninas y lo consiguen, el caso inglés. Esto es en mi país, en la provincia de Salta, de julio de este año. Nació mujer, cambió su identidad a hombre y lo metieron a la cárcel de varones, ahora está en crisis. Se ve que ser hombre estaba muy bueno para algunas cosas, pero para otras no, como ir preso, por ejemplo. Vamos a ir rápido a otro tema. Todos estos ejemplos que yo les daba es para mostrarles cómo las ideas tienen consecuencias, sobre todo cuando esas ideas sirven al poder. Y hoy estas ideas sirven al poder, efectivamente. Por eso se financia muy bien, además. Por eso atrás de esto también tiene mucho dinero de la ONU, de Planned Parenthood, de George Soros, de la Fundación Rockefeller, etc. Ahora, pero no, ellos están oprimidos y bueno, no. Sí, pero cuando vemos después las cuentas bancarias de esta gente, nos vamos a llevar una buena sorpresa. Judith Butler, yo diría es la ideóloga de género más importante hasta el día de hoy. Ella en los 90 escribe en Estados Unidos, El género en disputa. Este fue el tercer libro más vendido de la Feria del Libro de Buenos Aires de este año, se consigue en cualquier lugar, se enseñan todas las cátedras relacionadas a este tema en cualquier universidad de Occidente. Es la teoría mainstream, digamos, ¿no? ¿Cómo resumirla? Bueno, como ella misma lo hace en su propio libro, ella dice así: el sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. El sexo siempre fue género con el resultado de que la distinción entre sexo y género no existe como tal. Puede sonar un trabalenguas, pero ¿qué está apuntando? Está apuntando a lo siguiente, a que hasta ese momento se nos había dicho que la sexualidad humana se descomponía más o menos en dos grandes esferas, la del sexo y la del género. La del sexo correspondía a todo lo natural y biológico de nuestra sexualidad, que era una realidad dura, y la del género correspondía a lo cultural, a lo socialmente adquirido de nuestra sexualidad, que era una realidad blanda, llamémosle. Por ejemplo, que la mujer tiende a usar zapatos de taco y los hombres no. Eso, por ejemplo, son rasgos culturales de nuestra sexualidad, pero al patear el tablero de esta forma y decir, oigan, el sexo siempre fue género, lo que estamos completando es un círculo que ya fue abierto desde no se nace mujer, llega a un hacerlo, que de hecho ella lo toma como una referencia anterior a su teoría, para decir, ¿saben qué? En definitiva el sexo siempre fue género. En definitiva, a la hora de hablar de sexualidad, no nos tiene que interesar más ningún tipo de realidad preexistente, biológica o natural. Lo que nos tiene que interesar es la categoría del género, y la categoría del género es una categoría sociocultural. Entonces la sexualidad queda reducida de forma unilateral, unívoca, a la cuestión cultural. Somos sexualmente como somos, sencillamente porque una cultura ha hecho de nosotros de una forma específica. Y como una cultura nos ha hecho de una forma específica como somos, nosotros tenemos la capacidad de rebelarnos contra esa cultura. ¿Eso cómo se llama? Deconstrucción. No sé si han escuchado, pero es un término muy en boga. Claro, estamos construidos por un sistema cultural y tenemos que deconstruirlos. ¿Cómo nos desconstruimos? Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Pero esta es, digamos, la teoría, este es el clímax, si se quiere. Beatriz Preciado, la última que toco bien rápidamente por ser española y por ser también muy importante en estos temas. Ella está enseñando, si mal no recuerdo, o si no ha cambiado de universidad, en la Universidad de París 8. Es decir, es una catedrática de la primera línea. No estamos hablando de autores menores, estamos hablando de lo más encumbrado de las teorías vinculadas a esta materia. Ella escribe, entre otros libros, El Manifiesto Contrasexual, donde encontramos un párrafo como el que sigue. Los hombres y las mujeres son construcciones, ¿se acuerdan? La deconstrucción. Son construcciones del sistema heterosexual de producción y reproducción que autoriza el sometimiento de las mujeres como fuerza de trabajo sexual y como medio de reproducción. La contrasexualidad, es decir, lo que ella plantea como estrategia cultural política, apunta a sustituir ese contrato social que denominamos naturaleza por un contrato contrasexual. En este nuevo contrato los cuerpos no se reconocen como hombres o mujeres,
sino como cuerpos hablantes. Es decir, en algún momento de la historia que nadie sabe, que no hay ningún registro, aparece la idea de un contrato social, medio de hace 2 siglos ya esta idea, pero bueno, 3 siglos, y tenemos un contrato social en el cual se ve que 2 cavernícolas dijeron: vos vas a ser un hombre y yo voy a ser una chica, una mujer cavernícola. Y claro, como nosotros somos del medioevo, lo que hay que hacer es dejar de ser hombres y mujeres, sino basarnos en un nuevo contrato ideológico contrasexual que nos reconozca simplemente como cuerpos hablantes. Entonces voy a pasar a Leonor Silvestri, pero todo esto está... A ver, en el libro abordamos muchísimos autores, ahora traigo un puñado nomás para que nos empapemos un poco de estas ideas. Pero quiero llegar acá, ¿a qué es la ideología de género? Llego acá. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, hemos dado algunos rastros. No se nace mujer, llega a un hacerlo, la mujer no existe, lo personal es político, el sexo siempre fue género, la idea de ser hombre y mujer bajo un contrato social, etc. ¿Qué es la ideología de género? Bueno, en una palabra es un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan a la sexualidad humana de su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. ¿Por qué digo que es anticientífico? Bueno, porque tenemos que esconder todas aquellas disciplinas científicas, rigurosas, empíricas, que evidencian la pertenencia a un sexo u a otro. Tenemos que dejar de hablar, en la medida de lo posible, progresivamente, de anatomía, fisiología, genética, por ejemplo, de neurociencias, biología, psicobiología, medicinas en general. ¿Por qué? Porque estas disciplinas, a las cuales hipócritamente acudimos todos los días de nuestras vidas prácticamente, ¿para qué? Para conocer, cuidar y curar el cuerpo humano. Sin embargo, ahora ya no nos sirven a la hora de hablar de sexualidad, porque hemos decretado que la sexualidad es un problema cultural y político. Y a ese punto quiero llegar para la última parte de mi charla. Esto atenta contra nuestras libertades y por eso estamos aquí. No simplemente estamos aquí porque, digamos, somos amantes de la ciencia y estamos muy preocupados por las supersticiones de un lobby. No, estamos acá porque este lobby se ha tomado la política y resta libertades a la ciudadanía, como hemos visto en estos pocos días de gira. Entonces, algunos ejemplos prácticos de cosas que están pasando en el mundo. En Gran Bretaña, hace 2 años, una mujer que se autopercibe hombre va a una clínica, está embarazada, va a ser madre, los médicos le dicen: felicitaciones señora, usted va a ser madre. Y ella dice: no, yo soy un hombre, ¿cómo me dice señora? ¿Cómo me trata de madre? Bueno, se arma todo un barullo, el lobby se moviliza, se presiona a la Asociación de Médicos Británicos, que termina bajando un manual de lenguaje médico que hoy prohíbe a los médicos decir mamá, papá, hombre y mujer, en inglés obviamente. ¿Por qué razón? Y bueno, porque mamá, hombre, papá, mujer, etc. ya no son categorías que incluyan a todos. Ahora nos hemos dado cuenta que cada vez que decimos hombre o mujer estamos excluyendo a gente y entonces tenemos que, bueno, empezar a censurar a las mayorías, ¿no? Esto es un programa de la... voy a explicar cómo esto va restando libertades, ¿no? Esto es un programa de la televisión argentina financiada con nuestros impuestos, que es de un canal público, del Estado. Se llama Todes. ¿Por qué se llama Todes? Bueno, porque se ve que los ciudadanos somos tan tontos que no sabemos hablar bien y cada vez que decíamos todos, yo no le incluía a usted, señora, por ejemplo. Yo le dije: gracias a todos por venir aquí. Bueno, señora, usted no estaba incluida dentro de ese todos, pues yo soy muy tonto. Entonces se supone que ahora tengo que decir todes porque un grupo de iluminados me dicen que ahora tengo que hablar de esa forma y me cobran de mis impuestos para pagarle a una estúpida para que nos diga por la televisión que tenemos que hablar así, con nuestros impuestos. ¿Se dan cuenta? Si ellos lo hacen por su cuenta, ningún problema, los felicito. Para eso existe libertad de expresión. Y me parece fabuloso que lo hagan con su dinero, como nosotros imprimimos nuestro libro con nuestro dinero. Como nosotros tenemos nuestras cámaras con nuestro dinero, nuestra computadora con nuestro dinero, pagamos los salones con nuestro dinero, aunque muchos de ellos nunca, digamos, aquí por lo menos tengamos todos los conflictos que ya les he dicho. Ahora fíjense el tema de los medios de comunicación, porque realmente los medios de comunicación, los hegemónicos por lo menos, la verdad son el cáncer de Occidente. Están reventando Occidente. Fíjense cómo mienten descaradamente. Hablan de que se emitieron por ahora 2 capítulos y que recibieron muy buenas críticas, pero también insultos, no malas críticas, insultos. Pero muy buenas críticas. Vamos a ver las críticas, ¿quieren? De los 2 primeros capítulos. El primer capítulo, 165.000 pulgares para abajo y 4.000 pulgares para arriba.
Es buenísima la crítica de los que pagan este programa. Segundo programa, 66.000 pulgadas para abajo y 1.000 para arriba. Es decir, la gente no tiene por qué estar pagando estas cosas para satisfacer los deseos ideológicos de un lobby. Resta nuestra libertad toda vez que somos obligados a ser parte de esta ideología, aun así sea con nuestro dinero. En Canadá se aprobó una ley que castiga severamente a quienes usen pronombres de género equivocados. ¿Qué significa esto? Si nosotros estamos en Canadá y yo les digo, ¿saben qué? Yo soy Agustina y no Agustín, y alguno de ustedes me trata de él en vez de ella, ustedes están usando un pronombre de género equivocado respecto de mi nueva identidad. Yo ya los puedo judicializar y ustedes pueden terminar hasta 6 meses presos. Es decir, esto no es una oferta, no es una invitación a ser parte, no, es una obligación. Es una imposición que necesita del Estado para empezar a reformar culturalmente a la sociedad conforme a una ideología específica. Esto es en Argentina. El travesti más famoso de Argentina, Florencia de la B, lleva a juicio a un locutor que acá nos dicen que le agredió. ¿Qué? O sea, uno piensa, fue, le pegó con un palo, ¿qué hizo? ¿Le agredió? No. Lo que resulta es que le dieron a él un premio de mejor actriz del año, y el locutor tuvo la pésima idea de decir en su programa que le parecía injusto porque era un premio para mujeres. Y ahora, bueno, tiene todo un problema jurídico. ¿Por qué? Porque esto es una obligación. Uno está obligado por el Estado, está coaccionado por el Estado a tener que decir aquello que ahora hay que decir en función de los caprichos de unas minorías ideologizadas. Esto fue en Oregon. Pareja cristiana pagará multa de $150.000 por no hacer pastel para boda gay. Se resolvió hace algunas semanas nomás, afortunadamente en favor de los pasteleros, pero los tuvieron 4 o 5 años litigando, pagando abogados, yendo a los tribunales, con todo el tema. Llegó hasta la Corte Suprema de Justicia, si mal no recuerdo. ¿Y qué pasó? Bueno, 2 homosexuales se van a casar y le dicen a un pastelero cristiano, queremos que vos hagas nuestra torta, nuestro, ¿cómo le dicen acá? Torta, pastel, ok, tarta. Muy bien. No, bueno, pero miren, ustedes pueden hacerlo, tienen toda la libertad de hacerlo, de casarse, etcétera, en Oregon, pero nosotros no queremos ser parte de la boda. Ah, no, ustedes tienen que ser necesariamente parte de la boda. No, que tenemos esta fe, estas convicciones, estos valores, no me importan tus convicciones. Entonces, ¿qué perdieron? ¿Qué perdieron los pasteleros cristianos? 2 libertades fundamentales. La libertad de culto, que incluye el derecho de abstenerse por razones de fe y de conciencia, y la libertad económica, que incluye el derecho a comerciar o no comerciar con quien uno quiera o con quien uno no quiera, así de simple. Libertades fundamentales que hemos sabido conquistar afortunadamente desde hace varios siglos y que hoy están siendo puestas en jaque por aquellos que encima nosotros nos dicen medievales. Bueno, empiezan a generar conflictos donde el conflicto no existe porque esta gente vive del conflicto, una máxima de la ciencia política muy conocida, divide y reinarás. ¿Qué significa? Si yo soy el que divido a la sociedad, yo manipulo a los grupos en pugna. Entonces ellos viven de construir conflictos donde no existen. En Alemania, por ejemplo, ya se considera desde el Estado financiar pornografía feminista para combatir contra estereotipos sexistas. Es decir, si vos sos alemán, vas a tener que pagar parte de tus impuestos para financiar la producción de porno feminista. En una suerte de pornocracia. No tiene ninguna razón de ser. Otra vez, quieren hacer porno feminista, muy bien, háganlo, nadie se opone. Pero ¿por qué me tienen que sacar a mí la plata para hacerlo? Ese es el punto. ¿Y existen realmente estos conflictos? ¿Cómo te aplauden de afuera? Qué bonito. Muy bien. Fíjense algunas noticias pintorescas que ilustran este punto, obviamente. En Suecia, el partido de izquierda propuso una ley para obligar a los hombres a orinar de sentados. Otra vez, los políticos, gente tan iluminada, tan capacitada, tan inteligente, y la ciudadanía, siendo tan tonta como evidentemente somos, no nos habíamos dado cuenta que teníamos un problema de sexos, de géneros, cuando íbamos al baño. ¿Por qué? Porque el hombre
supongo yo, estará allí con su pistola falocéntrica de pie exhibiendo, y la mujer lo hace de otra forma, y lo personal es político, ¿no se acuerdan de eso? Y qué más personal, por ejemplo, que cómo uno habla o cómo uno va al baño. Pero ahora la política está en cómo uno tiene que hablar y en cómo uno incluso, en este caso, va al baño. Pero ahora bien, el tema es, ¿cómo se implementa una ley así? Vamos a suponer todos los suecos votan a favor, ¿cómo hacemos? A mí se me ocurren dos opciones: o pones a un policía al lado de cada retrete a ver cómo lo está haciendo el sueco, o haces una suerte de reality show nacional, un Big Brother, para todos y todas y todes, con una camarita que esté alertando a un burócrata con una computadora mirando, acá hay un hombre haciéndolo de pie. O sea, esto yo lo ironizo de esta manera. ¿Por qué razón? Porque es una locura y porque no se va a implementar, porque no se puede implementar algo así, no lo van a hacer. De lo que se trata es de otra cosa. De lo que se trata es de bajar un discurso de arriba hacia abajo, de las esferas de poder político hacia la ciudadanía, hacia la sociedad civil, que les diga, oigan, ¿saben qué? Ustedes entre los sexos no son complementarios. Ustedes no tienen amistad sexual y no tienen que tenerla. Ustedes están en guerra, en una lucha de sexos, en una lucha de géneros. Y bajo esa lucha, incluso nosotros les podemos resolver los conflictos, por ejemplo, a la hora de ir al baño, porque incluso en el retrete tienen sus conflictos. De eso se trata, y toda la prensa estará hablando de esta ley durante muchos días. Tendremos los testimonios de ciertas feministas, no, sí, porque mi marido tal cosa, bueno, en fin, lo que ya sabemos, y tendremos a todos los suecos que estupidizados. Y qué mejor que tener a gente estupidizada si vos sos el que controla el poder político. En España el gobierno vasco busca prohibir el fútbol en los colegios por ser una actividad sexista. Ahora resulta que el fútbol es una actividad sexista y también éramos tan tontos que no nos damos cuenta, a pesar de que las mujeres en Occidente pueden jugar al fútbol, tienen sus ligas de fútbol femeninos, y muchas veces los chicos cuando son niños juegan aquí al fútbol mixto. Y ahora no, ahora tenemos que liberarnos. El enfoque de género nos libera. Das vuelta a la página y tenés que una prohibición. Das vuelta a cada liberación que te ofrecen y hay que una prohibición. Esa es la lógica que embadurna todo esto. Se está perdiendo el derecho humano de los padres de familia de educar a sus niños conforme sus valores y convicciones. Se está perdiendo el derecho humano de los padres de familia de educar a sus hijos. Ahora el Estado es una maquinaria que le va a decir, porque el político sabe mejor quién es tu hijo que vos, a pesar de que para el político tu hijo no sea más que un carnet de identidad, no sea más que un número de DNI, o de ID, no sé cómo lo dicen aquí. Y bueno, pero él es él el que sabe qué es lo mejor para tu hijo. Él es el ingeniero cultural, en definitiva. Y vos sos un pobre idiota, un pobre padre de familia, que no tiene nada que decir más que alimentar a tu hijo, nada más. Entonces le voy a poner un caso, por ejemplo, el Programa Nacional de Argentina de Educación Sexual Integral, página oficial del Estado, de la Presidencia de la Nación, la propuesta de la ESI, que es una sigla que significa Educación Sexual Integral, ¿para quién? Para el nivel inicial, es decir, para los más chicos. No se llega a ver acá abajo, pero dice, apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. Es decir, la ESI en el nivel inicial apunta a desnaturalizar los modos socioculturales de ser niño y de ser niña. Es decir, ahora la educación sexual no es una educación, por ejemplo, que nos enseñe cómo prevenir ETS, cómo los embarazos que no se desean, cómo funciona cómo se reproduce el hombre, cómo está armado el hombre fisiológica, anatómicamente. No. Ahora se trata desde chicos de desnaturalizar los modos socioculturales de ser niños y de ser niñas, y para eso los padres van a empezar a mandar a sus hijos, por ejemplo, al jardín de infantes. ¿Y cómo se hace eso? De desnaturalizar el modo de ser niño y niña. Bueno, por ejemplo, de esta forma. Vistamos a los nenes de nenas, les pintemos los labios, les pongamos alguna cosa más típica de las nenas, vamos a enseñarles cómo se maquillan, que lo hagan también, y que después relaten qué se siente ser una nena, a pesar de que tengan 5 años. Acá tenemos otro caso. En fin. Ahora, esta educación sexual integral, que es adoctrinamiento en ideología de género, es una idiotización. Es un mecanismo de idiotización. Les voy a poner 2 tweets que me divirtieron porque vi atrás todas estas teorías y lo que en Argentina se está enseñando ahora. Una tal Haz Albornoz dice, odio que me digan que es una contradicción, que diga que odio a los varones y que es heterosexual. Claro, ella es heterosexual, ella siente atracción ¿por quién? Por los hombres. ¿5? Ya, bueno, sí,
Pero al mismo tiempo le gustan, se siente, y le han dicho que los tiene que odiar. Entonces dice, amiga, ¿sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Se acuerdan? Monique Wittig, el régimen de heterosexualidad obligatoria, etcétera. ¿Sabés lo que es la heterosexualidad impuesta? ¿Ella ha pensado esto? No, a ella se lo han bajado. Lucho todos los días para que me dejen de gustar los varones horribles y encima vos me venís a recalcar que no puedo odiarlos. Y acá una Kalinda Marín dice, el pene es una fuente inagotable de abuso hacia las mujeres, así como hacia otros grupos de personas marginadas por motivos de género. Es el origen performativo de la violación y es el motor conceptual que está detrás de gran parte del cambio climático. ¿Me dan 5 minutos más? Bueno, en Canadá se llevó un proyecto de ley que buscaba quitar la custodia a los padres que se opongan a la agenda LGTB, y esto se hace también en algunos países nórdicos. Un padre estadounidense fue a la cárcel por pedir que no se adoctrine a sus hijos, escuelas de Chicago enseñan sexual a alumnos de 5º grado, etc. Más temas que tienen que ver con eso. Pero paso rápido al último tema, rápido. Ciertas parafilias y perversiones están siendo legitimadas allí donde la ideología de género más avanza. Hay grupos que tienen ciertas orientaciones sexuales parafílicas, pervertidas, que empiezan a ser legitimados por este discurso. Voy a dar 3 ejemplos muy rápidos. Holanda legaliza partido que defiende la pederastia, es decir, que sexo entre adultos y niños, ¿ok? Canadá, Corte Suprema legaliza parcialmente el sexo con animales, la zoofilia. Las juventudes del Partido Liberal Sueco defienden legalizar la necrofilia, relaciones sexuales con muertos, y el incesto, las relaciones sexuales entre familiares próximos. ¿Qué tiene que ver esto con la ideología de género? Que el tronco filosófico de la ideología de género consiste en decir que el sexo siempre fue género, que nuestra sexualidad se resume en lo cultural, y lo cultural, ¿qué es? Es lo que el hombre hace de sí mismo. Por eso viene de agricultura, de cultivo. La cultura no es lo natural, es lo cultural, es lo que el hombre ha modificado, ha hecho de sí mismo. Por ejemplo, un producto meramente cultural es el semáforo. ¿Cómo funciona un semáforo? Rojo, amarillo, verde. Yo les pregunto a ustedes, ¿podríamos haberlo hecho azul, fucsia y marrón? Sí. Claro, ¿por qué? Porque es cultural, porque lo hicimos nosotros, es una convención. Y como es una convención, es arbitraria. Funciona así porque nosotros dijimos que funciona así. Si decimos que la sexualidad se reduce a lo cultural, como hace la ideología de género, estamos diciendo que la sexualidad se reduce a convenciones arbitrarias que nos han impedido liberarnos en muchos sentidos, y esto viene muy bien para ciertos grupos, ciertos lobbies, como los de los pedófilos de la NAMBLA en los Estados Unidos, que hacen uso de estas ideologías para autolegitimarse. Y aparte, a ver, si yo aquí les puedo decir a ustedes, ¿saben qué? Yo no soy un hombre, soy una mujer, soy Agustina, hasta ahí está bien, yo tengo la libertad y tengo que tener la libertad de autopercibirme como yo quiera, eso que quede clarísimo. Está muy bien, en una sociedad libre tiene que haber libertad para autopercibirse y acostarse con quien uno quiera. Ahora, otra cosa es que yo por ley los obligue a ustedes a ser parte necesaria de mi autopercepción y financistas. Porque en muchos países, en muchos lugares, ya uno va, firma unas formas y tiene el cambio de sexo gratis, el llamado cambio de sexo, y yo obviamente lo pago con la plata de los demás. Quiero ponerme senos, lo tengo gratis. Ahora yo, como Agustín, en Argentina por ejemplo, si quiero ir a hacerme algo en la muela porque me duele la muela, voy a un odontólogo y tengo que estar juntando mis monedas para pagarlo. ¿Por qué? Porque mis monedas, en definitiva, me las ha sacado también el Estado para pagarle los senos a Jorge, que ahora es Jorge, qué sé yo. Entonces, ese es el límite. En una sociedad libre, Jorge se tiene que autopercibir como tenga ganas, pero a mí no me obliguen, no me coercionen. Ese es el punto. Entonces, si nos vemos coercionados hoy a esto, ¿por qué mañana yo no podría agregar que yo, además de ser Agustina, tengo 6 años? Y sí, si la realidad se define en función de la autopercepción de cada quien, y esto ya lo estamos viendo. Bueno, esto es sumamente nuevo. Un holandés de 69 años acude a la justicia para quitarse 20 años del DNI. Esto es en Canadá, la increíble transformación de un hombre de 52 años en una niña.
No me importa el hombre, él que se piense lo que quiera, no es nuestro asunto ese. El tema es, fíjense cómo mienten descaradamente los medios de comunicación. No hay nada increíble ahí, no hay una transformación, no se transformó en absolutamente nada. Se puso un peluquín, no bajó 46 años, 48 años de vida, no. Sigue teniendo los años que tiene. Acá estaba antes con sus 7 hijos y ahora está acá después de su increíble transformación que consta de 2 muñecas de trapo y de un tutú. ¿Y qué hace en la foto de tutú? Que no se llega a ver bien, pero yo se las describo. Está en un colegio, y sí, si las nenas de 6 años van a los colegios. Un hombre acusado de violar a 3 menores alega que es un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Una chica describe cómo se siente cómo es tener sexo con su padre. Revista Cosmopolitan, es decir, no estamos hablando de revistas marginales, ¿eh? Claro, y tenemos acá la foto de unas manos que se agarran, algo muy... El amor es el amor y está todo barro y tengo que celebrarlo, ¿no? La pedofilia es otra orientación sexual como la homosexualidad, dice el psicólogo del Parlamento canadiense. Una charla de TEDx en Alemania consideró a la pedofilia como una orientación sexual natural. El mundo.es de aquí nos informa. Una mujer de 72 años y su nieto de 26 enamorados y a la espera de un bebé. No sé cómo una mujer de esa edad puede tener un bebé. Yo creo que deben haber alquilado un vientre, ¿no? Bueno, confesó estar enamorada, se casó con una estación de tren y asegura tener sexo mental con ella. Bueno. Miren, a ver, otra vez. Ella puede tener todo el sexo mental que quiera con la estación de trenes. Ahora, el tema es digamos, cómo los medios manejan esta información. Porque si nosotros leemos esta nota, nos vamos a educar, obviamente, porque estos medios nos educan, y que nos dirán que esto es un caso de objetofilia. O sea, que la señora que se rió por acá es una objetofóbica, por ejemplo, ¿no? Bueno, y esto se sale de la cuestión también del género, de la cuestión de la edad, pasa a la cuestión de las razas. En diario El País dice transracial, podemos elegir a qué raza pertenecemos, sin operaciones y 50.000 euros para convertirse en un alien asexuado. Otra vez, ¿se convirtió en un marciano o en un tipo que malgastó en todo caso 50.000 euros? No lo sé, pero si yo digo esto último, capaz que mañana soy un omnifóbico. Entonces, ahí están los límites. Él tiene la libertad de creerse que es ET, IT, el que quiera ser. No es mi problema. El problema es cómo el Estado está reaccionando, limitando las libertades de los demás en función de un lobby minoritario que ha sabido cooptarlo con dineros internacionales incalculables. Hasta acá llega mi charla, no tengo más tiempo, yo les agradezco muchísimo. Perdonen por el espacio, ya saben cuáles son las razones, y ahora le doy lugar a Nicolás Márquez. Gracias. Un ejemplo que ha puesto Agustín, yo comprobé con una compañera alemana el tema de la financiación de pornografía por canales públicos por el gobierno, y es real. Se está discutiendo ahora mismo crear pornografía feminista, pornografía LGTBI, para empezar a inculcar a los niños pequeños valores, digamos, pornográficos diferentes a la pornografía que estamos acostumbrados, que según esta gente es heteropatriarcal o falocéntrica. O sea, esto es un hecho. Pero luego dos ejemplos de esta izquierda. La portada misma es un buen ejemplo, la tenemos ahí. La bandera arcoíris, muchos saben lo que representa, ¿verdad? Representa la unión entre Dios y la humanidad. Fue escogido exactamente para usurpar un símbolo cristiano. Es decir, la izquierda lo que hace es fagocitar diferentes símbolos de otros grupos y fagocitar luchas sociales para que caladero de votos. Otro ejemplo. La ONU, la Organización Supranacional más importante del mundo, que lógicamente no hay otra, obliga a sus Estados miembros a implantar la ideología de género. La ideología de género pasa a las escuelas. Las leyes que estamos sufriendo en este país, de leyes de LGTBI, que siempre se camuflan bajo una sonrisa, palabras como igualdad, respeto, diversidad, inclusión. Realmente lo que estamos hablando es la perversión absoluta del niño. Esta gente tiene una obsesión que no tiene con sexualizar a los niños pequeños. Estamos hablando de que ahora mismo estas leyes obligan con 5 años a empezar a tocarse las partes, a empezar a hablar de yo es que no soy niña, soy X. Empezamos a meterle ideas como el aborto.
la transgresión, la tomar hormonas, enfrentar a los niños con los padres. Porque estas leyes, al fin y al cabo, lo que van a hacer es empoderar a los niños para enfrentarse a los padres. El problema antes era el profesor, ahora el problema es el padre. Bueno, con Agustín hemos visto el proceso, la historia y algunos ejemplos de dónde viene. Hemos podido ver gracias a él que esto no es espontáneo. Pero ahora la pregunta es la siguiente, es ¿cómo se implanta esto? Desde la caída de la Unión Soviética, todas estas tácticas subvertivas que utilizaba el Servicio de Inteligencia soviético, el KGB, para romper Occidente, salta el charco y llega a América. Una de esas armas principales es la modificación del lenguaje. Estamos ahora mismo viviendo en 1984, si habrán leído el libro de George Orwell, vivimos en una generación en la que nada significa lo que se dice. Y esto nos lo va a explicar ahora mismo Nicolás Márquez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Espero emular a Agustín en el vozarrón que supo exhibir. Así que se paraba en punta de pie para reforzar la amplificación de la voz. Recién, mientras culminaba Agustín con su charla, fui al baño, porque me había tomado la botella completa. Y claro, lo hice sentado, pero lo que me llamó la atención, es la cantidad de gente que está de aquel lado, todo el pasillo, súper incómoda, mil disculpas, y al mismo tiempo no solamente están incómodos, sino que no se escucha, de manera tal que otra vez disculpas, y hoy quiero reconocer, y prácticamente empiezo mis conferencias todos los días desde que estamos acá en España con lo mismo. Quiero agradecerles a los bomberos. ¿Quiénes son los bomberos? Los bomberos son Javier, los bomberos son los amigos de Hazte Oír, que todos los días tienen que salir a último momento a conseguir un nuevo salón. Porque Tony hoy que nos anfitrionó aquí. No sé dónde está Tony. Ahí Tony que hoy se autopercibe de 50 centímetros. Y todo aquello que no se ve son todos los incendios que hay que apagar, porque nosotros estamos haciendo algo sumamente peligroso y clandestino. ¿Traficamos droga? No. ¿Traficamos armas? No. ¿Qué hacemos? Presentamos libros. Para la execrable, ominosa, endemoniada, no sé cómo calificarla. No, pero es que ni siquiera, digamos, a toda la progresía, la intolerancia progresista, lo que nosotros hacemos es sumamente peligroso porque no hacemos ni más ni menos que desarmar las mentiras que ellos propagan. Y hay una cosa y hay una tesis que nosotros tenemos en el libro, entre otras tesis, y es que son una caterva de intolerantes y en cada presentación ratifican nuestra tesis. Por supuesto que con Agustín ya tenemos ensayado lo que hacemos después. Nos victimizamos, hacemos todo un martirologio y el libro explota en Amazon. De manera tal que a los idiotas útiles de la izquierda que quieren censurarnos siempre nuestra presentación, les agradecemos que sean nuestros mejores sponsors. Son nuestros sponsors involuntarios que trabajan gratis para mantener vivo un libro que ya tiene 3 años de historia y que cualquier libro que sale al mercado después de 3 años ya pasó al archivo, pasó al cajón número 50, porque los libros tienen una vida en el mercado. Los primeros meses, que 3 años después estemos en este mismo momento, sin aparato de propaganda, sin estar en una gran editorial, primeros en el ranking de ciencia política, es gracias al progresismo al cual le tenemos, no sé, una suerte de gratitud eterna. Estamos incluso pensando en hacerlos partícipes en las regalías. Pero no se las vamos a dar. Muy bien, vamos a comenzar por el principio. Agustín hizo una referencia al título del libro y acá vamos a hacer una referencia a la estética del libro. Porque ustedes pueden apreciar en el libro, en la tapa, perdón, un tono burlón. Miren, cuando uno termina de escribir un libro, lo más importante no es si está bien narrado, si está bien escrito, si está bien documentado, si es entretenido o si es original. Eso no es lo más importante. Lo más importante es la tapa. Y esto puede parecer una frivolidad, pero la realidad es que si uno llevó adelante todo un esfuerzo
pero luego el título del libro y la tapa del libro no tiene nada de atractivo, no despierta interés en el lector, no seduce al posible lector, entonces ese libro, todo ese trabajo muere allí en el papel, en un papel o en un conjunto de papeles que nadie consulta nunca. Por consiguiente, la labor del escritor fracasó. Por ende, la tapa no es un tema menor, no es un tema frívolo, es más importante que el contenido del libro mismo. Nosotros hicimos, casi no dudamos nunca en que esta era la tapa, pero sí tuvimos muchas críticas porque muchos pensaban que con una tapa de estas características se iba a perder la seriedad del trabajo investigativo. Un libro que tiene 300 páginas, 120 libros consultados, 600 citas, además de toda la información citada inherente a Internet, podía perderse ese espíritu de tanto trabajo de esfuerzo con una tapa que parecía más un cómics. Y tiene un poco que ver con eso. Acá ven a un argentino, no todos los argentinos somos así, ojo. Este es Ernesto Guevara de la Serna, el Che, un homicida serial. Yo soy biógrafo del Che Guevara, les aclaro que lo conozco muy bien, porque sé que hay muchos idiotas útiles que lo veneran. Yo estuve preso en Cuba, además. También conozco cómo se vive en el paraíso igualitario del socialismo caribeño. Pero acá pueden apreciar que no es el Che Guevara habitual. Es un Che Guevara, por decirlo en término elegante, coqueto. Un Che Guevara detallista, que se pinta los labios, que se pinta los ojos, que tiene, en lugar de tener la estrella roja revolucionaria, tiene el puño feminista. Y es un Che Guevara que además está no embanderado en la bandera cubana o en alguna consigna revolucionaria clásica, sino embanderado en el trapo de la homosexualidad. O sea que el Che Guevara es un Che Guevara trasvestido. Pero ¿quién trasvistió al Che Guevara? ¿Nosotros en nuestra fantasía de tener una tapa provocadora o provocativa? No. Los que han trasvestido al Che Guevara es la propia izquierda, por eso es la nueva izquierda, que lo han trasvestido. El Che Guevara ha dejado de ser un comandante histórico para pasar a ser un comandante histérico. ¿Qué es la tapa del libro? La tapa del libro no es ni más ni menos que una marcha de género convencional. Esta es la tapa del libro. Esta es la tapa del libro. Es una marcha de género donde caben algunos trapos multicolores, donde hay no solamente la cara del Che Guevara levantada como estandarte, sino que hay un personaje que se disfraza de Guevara en una marcha homosexual. Los que no saben, por eso lo llamamos con propiedad y no de manera insultante, sino cariñosa y meramente descriptiva, idiotas útiles, es que el Che Guevara diseñó el primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba. El primer campo de concentración para castigo de homosexuales en la península de Guanacabibes, en Cuba. Les recomiendo una película, primero lean el libro, pero les recomiendo una película que dura 2 horas. Conducta impropia. Es una película que pone de manifiesto el trato brutal, o mejor dicho, el destrato que el régimen cubano hizo para con los homosexuales durante casi medio siglo. Los encerró en campos de concentración en toda la isla. Y el delito de sodomía era considerado como conducta impropia, así se tipificaba el delito, y los homosexuales eran encerrados en campos de concentración durante un año de trabajo forzado bajo la consigna castrista que decía: el trabajo os hará hombres. Esto fue inaugurado por Guevara y la consigna decía: la revolución no necesita peluqueros. Y cuando, a pesar del trabajo forzado, esclavo, bueno, todos los cubanos hacen trabajo esclavo, pero en este caso más esclavizante que nunca, cuando a pesar de estas terapias de rehabilitación de tipo guevarista, de tipo esclavista, no lograban quitarle a la persona internada la tendencia que ellos consideraban inaceptable a los fines de la revolución, eran colocados en un barco y mandados a Miami. Y en el fondo eran premiados porque volvían a la libertad. Pero independientemente de eso, eran considerados la escoria de la revolución. Esta película, que dura 2 horas, muestra los campos de concentración, los testimonios y la frase de Fidel Castro explicando por qué escribían esos campos, por qué construían esos campos de concentración y cuál era el fin. El fin era edificar el nuevo hombre socialista. Algo que no es muy distante de lo que era el superhombre del nacionalsocialismo,
el hombre árido del nacionalsocialismo. Era esa fantasía de crear un superhombre. Ese superhombre socialista o el hombre nuevo socialista no podría tener una debilidad infamante, según los cánones castrocomunistas, como ser homosexual. Pero esto no era algo propio de Cuba, ni de Guevara, ni del genocida Castro. Esto es algo propio de la izquierda. Este es un mapa de la década del 80 que pone en manifiesto cómo se distribuía el mundo en la época de la Guerra Fría. Los países que están en rojo eran los países comunistas, algunos dependientes de la órbita soviética y otros dependientes de otro tipo de órbitas o de estructuras. El comunismo llegó a dominar durante casi todo el siglo XX el 40% de la población mundial y el 40% de la superficie terrestre. Para que tengamos una idea, el delito de sodomía en la Unión Soviética era sancionado en el artículo 121 del Código Penal con 5 años de trabajo forzado en los gulags en la Siberia como mínimo. Delito recién derogado por Boris Yeltsin en 1993. No estoy hablando de la época de Stalin, sino de la época más moderna, de la última época de la Unión Soviética donde esto supervivía. Delito derogado en 1993. Y en el otro gran bloque comunista de la época, el de Mao Zedong, o mejor dicho, el bloque chino, incluso después de Mao Zedong, la sodomía era castigada con pena de castración. Y en caso de reincidencia, porque un homosexual, por más castrado que esté, puede seguir teniendo relaciones sexuales en calidad de sujeto pasivo, por lo menos. En el caso de reincidencia, la pena era de ejecución sumaria. ¿Saben cuándo se derogó este delito? En 1997. El genocida Fidel Castro, por su parte, poco antes de ir al infierno, en el año 2010, pidió perdón a la comunidad homosexual por los 60 años de trato brutal. Poco tarde para la autocrítica al genocidio. Pero lo que les quiero comentar es lo siguiente. En 1993 y en 1997 recién la izquierda se da cuenta de que hizo mal en encarcelar, fusilar o castrar homosexuales. Esos mismos sectores ideológicos, 25 años después, hoy son los que encabezan las marchas del orgullo travesti. Esos mismos sectores ideológicos que a la mujer no le dieron ninguna participación, que nunca presidieron ningún país comunista, que nunca presidieron ninguna KGB, que nunca presidieron la Stasi, que nunca lideraron ninguna nomenclatura, donde la mujer tuvo un papel absolutamente apartado, y eso está desarrollado en el libro, en la parte que escribió Agustín, el papel que tenía la mujer en la Unión Soviética, absolutamente subalterno. Ahora también son los abanderados de la emancipación femenina. Hay que ser caradura, idiota útil, para juntarse con la izquierda, para precisamente enarbolar todo lo opuesto que ha hecho la izquierda cuando tuvo el poder. Y no solamente tuvo el poder, sino que tuvo el poder absoluto, absoluto. ¿Cuándo empieza a visibilizarse esta nueva izquierda? ¿Cuándo empieza a visibilizarse esta nueva izquierda? Bueno, hay un año que nosotros tomamos como punto de partida. Por supuesto que hay un cambio ideológico que se va dando en el primer mundo, que Agustín con mucha precisión y con mucha rapidez también comentó la evolución intelectual de la izquierda revolucionaria, cómo pasó del materialismo a la dialéctica cultural, etcétera, etcétera. Pero hay un momento en el cual esa izquierda empieza a visibilizarse para todos nosotros. O sea, deja de ser algo circunscripto al pensamiento académico para pasar a las calles. ¿Cuándo es eso? Bueno, nosotros identificamos el año 1992 como fecha, como punto de inflexión de lo que estamos mencionando. Y fíjense, ¿por qué pasa esto? Porque en 1992 la Unión Soviética deja de existir. Y 1992 es el año que nosotros identificamos como el año clave, donde se produce un cambio de paradigma radical en toda la izquierda global, en el comunismo internacional. Fíjense lo que dice la tapa del diario más vendido de Argentina, no por eso es el más serio, pero es el más vendido, el diario Clarín en agosto del 91. Dice, la Unión Soviética deja de existir, agosto del 91. Esto, obviamente no es un invento de Clarín, así habrán sido todas las tapas de todos los diarios del mundo. Y como nota de color, perdóname, es un segundo nada más. Fíjense, la parte izquierda de la pantalla dice, negocian, por lo menos de mi izquierda, qué palabra que me cuesta pronunciar. Negocian con los rectores de Macri. ¿Negocian qué cosa? El actual presidente de Argentina, Mauricio Macri, que era joven, ya de esto hace 30 años,
casi 40, lo habían capturado un grupo de secuestradores. Entonces estaban negociando el rescate. Y eso era también parte de la nota de tapa del diario Clarín de agosto del 91. Lamentablemente, como es de público conocimiento, los raptores lo liberaron a Macri y bueno, y después llegó a ser presidente de Argentina, pero eso ya forma parte de una tragedia que no es el tema que hoy nos ocupa, ¿no? Pues bien, en 1992, a partir del desplome de la Unión Soviética, a partir del desplome del comunismo internacional y a partir del desplome del cuartel general del comunismo internacional, que era la Unión Soviética, que además no podía seguir financiando a toda la izquierda de Occidente, el genocida Fidel Castro decide crear una suerte de cónclave internacional, o hemisférico mejor dicho, una plataforma para que tomemos nota de cómo han sido los cambios en América Latina, ¿no es cierto? Y en América Latina también ha influido en todo el mundo. Pero ¿cuáles han sido los cambios? Bueno, Fidel Castro lo que hace es crear lo que se conoció como el Foro de San Pablo. Es decir, un organismo, una estructura política que tenga financiación del narcotráfico, que tenga organismos de derechos humanos. Fíjense qué curioso. Hoy los organismos de derechos humanos están en manos de la izquierda. Y no se conoce genocidio más brutal que el de la izquierda, que violó y mató a 100 millones de personas durante todo el siglo XX. Pero ellos ahora tienen el monopolio de los derechos humanos. Entre Stalin, Mao Zedong, Pol Pot, etc., 100 millones de muertos se cargaron. Ahora son los abanderados de los derechos humanos. Mataban homosexuales, hoy defienden a los travestis. Marginaban a la mujer, hoy son los abanderados del feminismo. Así se maneja la izquierda. Bueno, al quedar desamparada, Fidel Castro, ¿qué hace? Crea un cónclave que tiene organizaciones de derechos humanos, pensadores de izquierda, indigenistas, ecologistas, guerrilleros, narcotraficantes, en fin. Esto se llamó Foro de San Pablo. ¿Y cuál fue el organizador de esto, el que le dio la logística y la parte operativa? Un joven agitador trotskista, líder del Partido de los Trabajadores, llamado Ignacio Lula da Silva. Esto, por ejemplo, en 1993. Lula da Silva, ¿saben quién fue y quién es? Presidente de Brasil, llegó gracias al Foro de San Pablo, hoy está preso por delincuente. Entonces en 1992 nace el Foro de San Pablo. En 1992 además nace y hace pie en América Latina como expresión fuerte de conflicto el ecologismo. El ecologismo. Y si ustedes ven, en la fecha en Río de Janeiro, junio del 92, la izquierda, después de haber masacrado 100 millones de personas, ahora se preocupaba por la tala de árboles en el Amazonas. Después de haber reventado un campo de concentración a diestra y siniestra y a propios y extraños, ahora se preocupaban por los pingüinos de la Patagonia que tienen petróleo. Bueno, hace pie como fenómeno de conflicto el ecologismo. En 1992, el primer Congreso Internacional de Ecología Popular. Todo nace en el 92. ¿Lo ubican a este? En 1992, Evo Morales, un poco más flaco que ahora, estaba organizando algo interesantísimo. En 1992, en Bolivia, si hay algo que no existía era el indigenismo. No existía el indigenismo, porque a la izquierda no le importaba, le importaban otras cosas. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos la hoja y el martillo. No podemos hablar de materialismo dialéctico. No podemos hablar de expropiar latifundios. Se nos cayó el muro de Berlín. No tenemos más plata. ¿Qué hacemos? ¿A quién engañamos ahora y con qué discurso? Tenemos que cambiar la estética, tenemos que cambiar todo el verso, todo el relato. Entonces inventan el indigenismo. La primera marcha indigenista es en el año 92, con una excusa muy bien lograda. ¿Cuál fue? Que en 1992, este año se cumplen 500 años desde que el genocida Cristóbal Colón se topó con las Américas y desde entonces somos víctimas de un plan de opresión político, económico y cultural que nos viene a arrebatar nuestra tradición precolombina y ancestral y que nos ha robado a la Pachamama y nosotros tenemos que marchar para reivindicar a la Madre Tierra. La Madre Tierra, que es precisamente donde en Bolivia, con Evo Morales a la cabeza, cultivan la hoja de coca, que es la materia prima de cocaína. Por eso hoy Bolivia es el segundo productor más importante del mundo de cocaína. El primero son las FARC. Yo conozco muy bien el caso porque además en el año 2012 escribí una biografía sobre Evo Morales
que tiene un título muy sutil, se llama El Impostor. El Impostor, y el subtítulo es De la Pachamama al Narcoestado. Es tan sutil mi narrativa que el lector hasta la última página del libro no se entera cuál es mi opinión sobre Evo Morales. Bueno, acá lo vemos. O sea que el indigenismo que no existía antes, empieza a existir como elemento de conflicto en 1992. Les aclaro que le puse el impostor por varias razones. Primero porque Evo Morales es el único indígena que se llama Morales. No conozco otro. Y segundo, es el único indígena que el único idioma que habla es el español. O sea que, y que además los indígenas en Bolivia no lo quieren. Porque él no es indígena, ni creció con el pueblo indígena, que es muy chico en Bolivia, es apenas el 14%, un dato. Pero sino que él creció con los cocaleros, él es un dirigente cocalero, o mejor dicho, un líder del narcotráfico internacional, independientemente de eso. Acá me señala Agustín que hay un poco de espacio. A ver si tal cosa existe, por favor, podemos hacer entrar a quienes todavía... Bueno, parece que Agustín percibió más espacio, pero la físico-química le jugó una mala pasada. Mira si hay espacio, se puede pasar y todo. Queremos hacer más reading. No, espera, voy a quitar esa cámara porque realmente no ha pasado nada y hacemos un espacio. Esperad. La físico-química le jugó una mala pasada. Vamos a quitar esto, Seguimos. realmente esto aquí no hace nada. Hacemos esto. En 1992 nace... Pasar por aquí si queréis. Ahí estamos. Un poco más despacio. Pasar por aquí. Bueno. Si os tiráis un poquito más para adelante, apretaros un poquito más. Sí, se quedó. Yo paso. Vamos a apretar frío, ¿no? En 1992 también nace un proyecto en América Latina que dio mucho que hablar, que es el proyecto chavista o proyecto bolivariano, o proyecto también conocido como del socialismo del siglo XXI. Esto, dicen, bueno, no, pero ¿cómo? Esto fue muy posterior, fue en el 99. Sí, bueno, pero empieza el 4 de febrero de 1992. Ustedes pueden apreciar en la foto cómo Hugo Chávez dio una conferencia de prensa después de llevar adelante un intento de golpe de Estado, en cuyo intento matan a 20 oficiales venezolanos. Intentaron matar al presidente Carlos Andrés Pérez, fracasa el intento de Hugo Chávez, va preso Hugo Chávez, pero él previamente a la rendición pactó que le dieran la posibilidad de dar una conferencia de prensa. La conferencia de prensa le dio celebridad, la izquierda internacional vía Foro de San Pablo lo apoyó, lo financió, hizo lobby y en el 95 salió indultado. Hugo Chávez ahí comenzó su carrera presidencial que gana en el 98 y en el 99 accede como dictador y lleva adelante un proyecto de casi 20 años que bueno, él no lo lleva adelante porque también se lo llevó el diablo, pero dejó como heredero dinástico a Nicolás Maduro con resultados a la vista: desabastecimiento, la prensa censurada, opresión, represión, en fin, crimen político, todo lo que ya sabemos, o sea, todas las formas de cómo el socialismo termina después de llevarse adelante a la práctica por una determinada cantidad de años. Vale recordar que Pablo Iglesias, no me acuerdo si en su actual mansión o antes, pero siempre sostuvo la dictadura de Hugo Chávez Frías como modelo político para España. Ahora ahí está. 1992, todo esto, 1992 entonces tenemos la caída de la Unión Soviética, el ecologismo, tenemos el proyecto indigenista, el proyecto bolivariano, el Foro de San Pablo, y ahora nos empezamos a acercar al tema que nos ocupa, que es la ideología de género, porque en 1992 en Buenos Aires se lleva adelante la primera marcha del orgullo gay. Quien lleva el megáfono es Roberto Jáuregui, su hermano Carlos Jáuregui. Roberto Jáuregui era el fundador de la comunidad homosexual argentina, y Roberto Jáuregui, su hermano Carlos, fundador de la Fundación Huésped,
que es la fundación que hoy elabora los programas de estudio para los niños bajo la financiación del gobierno de Macri. Tanto Roberto como Carlos eran homosexuales, y digo eran porque ambos murieron de SIDA. Ambos murieron de SIDA. Miren, la realidad es que uno en la vida puede hacer lo que quiera. Y nosotros somos defensores de la libertad y está bien que así sea. Uno en la vida puede hacer lo que quiera. Lo que uno no puede es evitar las consecuencias de hacer lo que uno quiera. ¿Qué hacía mientras tanto Occidente? Tenemos ecologismo, tenemos ideología de género, tenemos indigenismo, tenemos todo lo que ya he repasado. ¿Qué hacía Occidente? ¿Estaba atenta, vigilante? ¿Estaba haciendo un seguimiento de todo esto? No. Estaba celebrando la caída del muro de Berlín, celebrando la caída de la Unión Soviética y celebrando este libro que lo escribió Francis Fukuyama, un brillante politólogo americano-japonés, o japonés-americano, que escribió El fin de la historia y el último hombre, el libro del cual él luego se retracta. Pero en ese entonces era un bestseller espectacular, leído por toda la intelectualidad. ¿Qué decía el bestseller? En extrema síntesis, que Occidente se había ganado, que la libertad se había impuesto, que la democracia era el destino y que el modo de vida occidental ya era un hecho consumado, irreversible, por eso era el fin de la historia, y que los totalitarismos que hemos sufrido y padecido ya no iban a volver a molestarnos. Primero había caído el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, había quedado el comunismo, y ya con la caída del comunismo ahora quedaba el camino allanado de manera irreversible para disfrutar de los beneficios de la libertad y del modo de vida occidental. Bueno, ¿esto qué hizo? Aflojó el espíritu de reacción. Esto aflojó los ánimos beligerantes. Y entonces, mientras la izquierda se reconvertía, Occidente celebraba, festejaba y leía libros triunfalistas. Eso fue un gran error que 25 años después lo estamos pagando al advertir que estamos siendo atosigados por una hegemonía cultural progresista. ¿Qué ataca la ideología de género? La ideología de género ataca 4 aspectos centrales, muchos aspectos, pero yo señalo 4 como prioritarios. Ataca la percepción de la realidad, ataca la libertad, ataca la vida de familia y ataca la cristiandad. De todos estos 4 ítems me voy a referir a uno solo. Habitualmente con Agustín damos conferencias muy largas, pero hoy tenemos que restringir muchos temas. De todas maneras, es una especie de engaño y de trampa que les hago, porque para abordar el resto de los temas tienen que comprar el libro. Así que, bueno. No sabes de mal. ¿Eh? No sabes venderlo ni nada. No. Lo que pasa es que no tenemos aparato de marketing, por eso. Miren, para alterar la percepción de la realidad, lo primero que hay que alterar es el lenguaje. Algo de eso mencionó Agustín cuando hizo alusión a ese programa de televisión Todes, que es bochornoso, que financia el Estado. Para alterar la percepción de la realidad tenemos que alterar el lenguaje. Y alterar el lenguaje implica, entre otras cosas, incorporar nuevas palabras, desnaturalizar palabras viejas, inventar frases, etc. Vamos a ver algunas de ellas. Acá tenemos, por ejemplo, un profesor en Argentina, celebrado en el diario conservador La Nación. Dice, así es una clase de historia en lenguaje inclusivo. Y además esto es celebrado bajo el actual gobierno, que la prensa internacional desafortunadamente ha sindicado al gobierno de Mauricio Macri como un gobierno de centro derecha. Una cosa inconcebible que el gobierno que nosotros padecemos en Argentina sea considerado de ese modo. Pero bueno, el diario conservador celebra cómo el gobierno conservador ha impuesto esto en las clases. Y acá ven, les romanes, les patricies. Pueden apreciar entonces cómo el lenguaje inclusivo es una de las maneras de alteración de la percepción de la realidad. Nosotros con Agustín hacemos giras realmente agobiantes. Hace 3 años que estamos transitando todo el continente americano y ahora estamos realmente felicísimos en España, pero las giras no dejan de ser muy agotadoras, todos los días en un lugar distinto, prácticamente sin descanso, sin parar y sin estar en casa. Y cuando estamos en casa, bueno, les quiero aclarar que, aunque suene un poco extraño para nuestra actividad y para nuestra prédica, yo hace prácticamente 3 años que convivo con Agustín. En el marco de una castísima y celibataria amistad y relación profesional.
Y cuando estamos en casa, es decir, él en su casa y yo en la mía, vivimos a 1200 kilómetros de distancia. Bueno, yo suelo ir al médico para hacerme un chequeo, para ajustar clavijas a la máquina, ¿no? Y ya lo conozco al médico, él me conoce, ya tiene unos 20 años más que yo, y charlamos de temas varios, inclusive de estos temas. Y le digo, doctor, ¿qué pasaría si yo lo vengo a ver a usted para decirle que mi brazo izquierdo no me pertenece como concepto? No me identifica, mi brazo izquierdo no me representa, mi brazo izquierdo me molesta, es algo... Yo lo vengo a ver a usted para que usted me derive a un psiquiatra, perdón, a un cirujano, a un cirujano para que me corten el brazo. ¿Y usted me derivaría al cirujano? No, yo te derivaría al psiquiatra. Freud diría que hice un acto fallido. Muy bien, me derivaría a un psiquiatra, perfecto, me pareció muy bien respondido, obviamente. No me va a mandar a cortar un brazo porque yo tengo la fantasía de que tengo un brazo solo. ¿Y si yo le traigo el mismo planteo, el mismo razonamiento, pero respecto a mis genitales? ¿Usted me mandaría a un psiquiatra o me mandaría a un cirujano? Y él se saca los ojos, los anteojos. No, ¿saben qué pasa? Ve muy poco y tiene tanto aumento que los ojos le abarcan todo el marco. Pareciera que se saca los ojos cuando se saca los anteojos. Bueno, entonces, y se afloja la corbata, la camisa, y ya no me habla como médico, sino casi como un amigo, como un compinche. Me dice, mira, si yo hago lo que vos decís, de mandar a una persona con ese planteo a un psiquiatra, a mí me echan del hospital. No solamente me echan del hospital, sino que además me echan de la cátedra universitaria, probablemente el colegio médico me quite la matrícula, y además voy a tener problemas con la justicia. Y tiene razón, porque en Argentina y en muchos lugares de Occidente se sancionó la ley de identidad de género, en donde uno puede elegir el sexo al cual pertenecer. Pero no solamente eso, no solamente el Estado engaña, miente e institucionaliza un fraude, sino que además quien cuestiona ese fraude tiene que ir a la justicia, porque está cometiendo lo que se conoce como crimen de odio. Es decir, en los países donde las leyes de identidad de género están sancionadas, no solamente está prohibido opinar, sino que está prohibido decir la verdad. Recuerden, por ejemplo, el caso del travesti que señaló hoy Agustín, que un periodista hizo un comentario sindicándolo como hombre y ahora tuvo que ir a declarar a la justicia. Entonces, es efectivamente así. El otro día hablaba con un periodista que estaba muy enfadado conmigo porque yo le decía que el cambio de sexo no existe. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo si está legislado como tal? Existe en muchos países. ¿Cómo que no existe el cambio de sexo? Sí, desde el punto de vista del derecho escrito, del derecho positivo, no tengo la suerte que tenemos, a mí no me aplauden desde afuera. Desde el punto de vista del derecho escrito, sí existe tal cosa, pero el derecho escrito está en desacuerdo con el derecho natural, o mejor dicho, la ley está mintiendo, está contrariando la realidad objetiva y la naturaleza. No existe el cambio de sexo. ¿Y entonces qué es lo que existe? Existe el cambio de look, existe el cambio estético, existe el cambio de apariencia. No existe el cambio de sexo, dejemos de mentir. Y aquel que dice que no existe cambio de sexo, le asiste la razón. No tiene que ir a declarar, no debería tener que ir a declarar a un juez por decir la verdad. Aunque no dijese la verdad, mentir puede ser desde el punto de vista dogmático de una religión un pecado, o desde el punto de vista meramente racional una inmoralidad. Pero no es un delito. Bueno, ahora es delito decir la verdad. Sí. Si es que contrariamos alguno de los dogmas del catecismo de la ideología de género. En todo caso, lo que un varón puede hacer es tener un disfraz más sofisticado que lo habitual, hormonizarse y amputarse los genitales. Pero nunca va a cambiar el sexo. Nació varón y va a morir varón con o sin tijeretazos. Entonces el periodista, ya nervioso, me llevó a un tema que tiene muchas aristas, que es más complejo, y que es el tema inherente a lo que se conoce como el matrimonio igualitario o matrimonio homosexual. El matrimonio homosexual tampoco existe. Recordemos que, como lo definió Agustín, la ideología de género es un conjunto de ideas anticientíficas.
Es un conjunto de ideas anticientíficas que tiene propósitos políticos, etc. Pero al ser un conjunto de ideas anticientíficas, contrarias a la ciencia, todo lo que deriva de la ideología de género es falso. Todo lo que deriva de la ideología de género es falso. El matrimonio homosexual tampoco existe, así como no existe el cambio de sexo. ¿Cómo que no existe si está legislado? Otra vez confundimos la fuerza de una norma con la realidad objetiva. Una norma puede decir lo que quiera, pero si una ley dice que queda en España derogada la ley de gravedad y yo me tiro por el balcón, no voy a flotar, me voy a reventar contra el piso independientemente de que lo que diga una ley. Si la ley está en desacuerdo con la naturaleza, esa ley hay que derogarla y el que la sancionó hay que castigarlo, hay que sancionarlo. Al que sancionó la ley hay que darle una sanción porque es un irresponsable y no cumple con los deberes del funcionario público. Ahora bien, ¿por qué decimos que no existe el matrimonio homosexual? Porque el matrimonio, como su nombre lo indica, viene de matris monium, matrimonium. ¿La matriz qué es? Es el útero materno, por eso se llama matrimonio, porque viene de matriz, viene de maternidad. El matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de la maternidad. Pues repito, el matrimonio es la unión a partir de la cual, por las cualidades inherentes del vínculo, existe la posibilidad o potencialidad de la maternidad. ¿Y por qué siempre le ha interesado al Estado regular esa unión y no otro tipo de uniones? Por lo siguiente, supongamos que Agustín y yo, que somos muy amigos, nos queremos quedar acá. Nos encantó la paella que fabrican acá. Hoy de hecho nos invitaron muy amablemente, comimos una y realmente nos regocijamos. Y nos queremos quedar acá. Muy bien. Vamos a la dependencia burocrática más cercana para que nos atienda un funcionario. Mire, nosotros tenemos un vínculo de amistad y queremos que se le abra un acta, que venga un escribano y que se selle y que quede constatado que nosotros tenemos un vínculo de amistad. ¿Y a mí qué me importa? Es un vínculo entre ustedes de carácter privado. No, pero además, como este es un lugar maravilloso, vamos además a quedarnos aquí, hemos alquilado un departamento para vivir juntos, para economizar, porque vamos a escribir el tomo 2. ¿Y a mí qué me importa? Es un contrato entre ustedes y el dueño del departamento. No, pero además nosotros dormimos juntos, que es mentira, por supuesto. ¿Y a mí qué me importa? Duerman como quieran, es un vínculo privado. Es decir, lo que distingue al matrimonio propiamente dicho de cualquier otro vínculo es que es un vínculo de orden público, por eso se lo regula y se lo legisla. ¿Y por qué es un vínculo de orden público? Es un vínculo de orden público porque de esa unión está la potencialidad de la prole, de los futuros españoles, de los futuros argentinos, de los futuros dominicanos, de los futuros congoleses, qué sé yo. Entonces, al Estado le interesa regular ese vínculo porque de ese vínculo surgen obligaciones entre los padres entre sí, obligaciones de los padres para con los hijos, derechos hereditarios. Hay una cobertura accesoria que hace el Estado para proteger esa institución que tiene por objetivo central proteger dos cosas, a la madre y al niño. No, bueno, pero esto no es así. Entonces, si a dos personas del mismo sexo se le niega el derecho al matrimonio propiamente dicho, entonces estamos discriminando, porque si un Estado no le reconoce a dos personas del mismo sexo, es un Estado homofóbico. Bueno, esto equivale a decir que si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir y el Estado le niega el carnet de conducir, estamos en presencia de un Estado ciegofóbico. La realidad es que si un ciego le pide al Estado el carnet de conducir, el Estado no le tiene que dar el carnet de conducir. ¿Por qué? Porque no puede conducir. Dos personas del mismo sexo que le piden al Estado un carnet matrimonial, el Estado no le tiene que dar el carnet matrimonial. ¿Por qué? Porque eso no puede ser un matrimonio. ¿Por qué? Porque la posibilidad de maternidad es nula. Y no estoy hablando de una posibilidad, de una imposibilidad accidental, sino esencial, por la naturaleza propia del vínculo. No por una disfunción orgánica, por un asunto de edad, etc., sino por un asunto de carácter esencial. Y ahí, ahora, eso no quiere decir que no haya que tratar al homosexual o al ciego con toda su dignidad y que tanto el homosexual como el ciego pueda ejercer todos los derechos que legítimamente puede ejercer. Ocurre que uno no puede manejar y el otro no puede tener matrimonio, punto. No es tan difícil el asunto, ni es discriminativo, ni existe fobia alguna. Ahora bien, aparece un tercer argumento, que es el siguiente. Bueno, no, pero entonces... si nosotros no le damos a dos personas del mismo sexo los mismos derechos del matrimonio de verdad, entonces esas personas no van a poder adoptar.
y los estamos discriminando. Y ellos tienen tanto derecho a adoptar como cualquier otro. Es el argumento arquetípico. Pero miren, la realidad es que acá se está confundiendo y denaturalizando un principio que es el de la adopción. La adopción no es un derecho del adoptante. La adopción es un derecho del adoptado. Prioritariamente del adoptado. Superiormente del adoptado. ¿Y derecho a qué tiene?